Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en esta tarde, cuando las primeras sombras de la noche están cayendo en la pantalla de la televisión abierta, junto a ustedes, después de disfrutar a la selección argentina. Y pensaba, antes de presentar el tema del día, que ver jugar a la selección, después de la alegría que nos dio en Qatar, debe ser de las pocas cosas que en nuestro país nos da certidumbre, ¿no? El juego de la selección. Cosa que nunca el fútbol ofrece certidumbre. Uno tiene la sensación que con esta selección puede haber empates, derrotas, esto no hay dudas, pero la verdad que debe ser de las pocas cosas que nos dan certidumbre hoy, porque la economía no la da, porque la mayoría de las instituciones, el Poder Judicial, los medios de comunicación, incluidos, pongámonos en ese lote, tampoco damos certidumbre, y ni hablar de la política, cuya matriz de análisis está absolutamente rota. Algunos piensan que en 3 pedazos, otros piensan que en 4 pedazos, porque hay una descripción de 3/3 que dejó el escenario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero también hay un cuarto más, si lo dividimos en 4 cuartos, que navega por la indiferencia, el negacionismo a su responsabilidad ciudadana, y esto genera una cuota adicional de entropía, de confusión general. Bueno, con esta confusión general vamos a ir a las urnas el próximo 22 de octubre. Elecciones presidenciales de los 40 años de democracia, que no son poca cosa, y que están sumidas en una incertidumbre que nos vamos a preguntar en este programa si es producto de que hay una crisis del sistema en general o una crisis de quienes representan el sistema, que son los políticos, y si es una generación que se está retirando y hay una nueva generación que empieza a asumir responsabilidad. De todo esto vamos a hablar con aquellos que hoy tienen la tarea más difícil, que es de tratar de explicar lo que está sucediendo, hacernos entender lo que está sucediendo y pronosticar lo que va a suceder. Tarea difícil, si las hay, para los politólogos de este tiempo, para los analistas políticos, para los licenciados en ciencia política, porque la matriz política de la República Argentina a los 40 años de democracia está rota como nunca. De aquel bipartidismo tradicional, de peronistas y radicales, que construyeron la historia de la política argentina del siglo pasado, a este presente, donde el peronismo está roto en 1000 pedazos, donde el radicalismo está roto en 1000 pedazos, donde las ideas libertarias se concentran en una figura, pero tampoco tienen un desarrollo territorial con la clásica estructura de los partidos. De todo esto vamos a hablar en este programa. Bienvenidos, estamos por el canal digital 29.1, también nos pueden sintonizar o poner en su preferencia en Cablevisión Flow. Y aquí estamos, como cada día, iniciando esta hora de debate en este nuevo ciclo de Así son las cosas. Voy a saludar a los invitados. Soledad Cosio, licenciada en Ciencia Política, gracias por venir. Gracias por ¿Qué la tal? invitación, buenas noches. Que me contó alguien que se dedicaba a otra cosa y un día dijo, basta, me voy a meter algo que es fácil, analizar la ciencia política. Sí. ¿Hay algo de eso o no? Hay algo de ¿Hay eso. algo de eso? Bueno, ¿salió de Guatemala y se metió en Guatepeor? No, al contrario. Bueno, ya nos va a contar Soledad de qué se trata. Tomás Corboneri, que es abogado y analista político. Gracias por venir, Tomás. Gracias, Guillermo. Muy amable. Y también está con nosotros el profesor Gustavo Segre, que ha sido profesor de ambos. De ambos, muy bien. Por eso decimos al profesor. Así que es un orgullo verlo aquí. Licenciado en conmigo. Ciencia Política y docente universitario. Y si me dan una confirmación, voy a saludar también quien nos va a atender desde Córdoba, porque hay en Córdoba un encuentro nacional de analistas políticos, de politólogos. Su presidente, consultores políticos, es Maximiliano Aguiar, a quien saludamos en el comienzo del programa y agradecemos que nos dé su experiencia en estos primeros minutos antes de pasar al debate en la mesa. Un gusto, Maximiliano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, bueno, definamos primero para aquellos que... ¿Qué hace un consultor político? ¿A qué se dedica?
A ver, un consultor político lo que hace es generar un proceso analítico respecto a lo que sucede a fin de brindar recomendaciones, ya sean recomendaciones estratégicas o recomendaciones tácticas para la implementación de procesos de comunicación política. Bien, ya sea en campaña electoral, en comunicación de gobierno, en comunicación de crisis. Hay diferentes vías por las cuales se realiza esto, pero básicamente en ese marco se desenvuelve nuestra tarea. Hay investigadores sociales, hay media trainers, hay gente que se dedica a redes sociales, a estrategia política. Es una variedad, pero todos centrados en la mejora de la calidad de la comunicación política. Es el fusible de la política, digamos, cuando aciertan, ganan los políticos y cuando pierden, es culpa de los consultores. En algunos casos se nos echa la culpa, pero básicamente, como el término lo indica, somos gente de consulta, ¿no? No tomamos las decisiones, sino que generamos a partir de un proceso analítico profesionalizado recomendaciones que luego son tomadas en mayor o menor medida e implementadas por las figuras políticas. ¿Cuántos consultores políticos agrupa la asociación que usted preside en la Argentina, Maximiliano? Nosotros ya en la asociación, entre socios plenos y socios adherentes, somos más de 250 consultores políticos de Ushuaia a La Quiaca. Tenemos socios en la SACOP de todas las provincias de la Argentina que trabajan tanto a niveles municipales, a niveles locales, a niveles provinciales o a nivel nacional. Bueno, ese rol antes podían cubrirlo los comunicadores, los periodistas. Hoy hay una materia específica en el mundo. ¿Se ha especificado esta actividad, esta materia? A ver, lo nuestro es una disciplina que atraviesa. De hecho, tenemos comunicadores, muchos comunicadores dentro de ASACOP. Tenemos sociólogos, politólogos, ingenieros, abogados. La profesión de origen, digamos, o la formación de origen es la base sobre la cual se constituye la consultoría política. En mi caso, por ejemplo, soy sociólogo, pero después hice un máster en comunicación política y me dedico a esto. Pero convivo desde matemáticos en adelante, la profesión de base, hay muchas, digamos, y comunicadores hay muchísimos. Hay realmente muchos que tienen como base la comunicación social, vienen del periodismo, vienen de diferentes áreas y luego se especializan en la consultoría política. Le pregunto, ¿usted es de los que abonan la idea de que el consultor debe ser un asesor en silencio o debe visibilizarse? Me imagino que el caso más clásico es el de Durán Barba, ¿no? Que es el que más aparecía en la escena pública. Algunos decían, bueno, a veces no ayudaba, sino que generaba complicaciones. ¿El consultor tiene que estar detrás, pero no visibilizarse cuando trabaja específicamente para la estrategia de un determinado candidato y o partido? Hay diferentes modelos, ¿no? El modelo americano es un modelo de mucha visibilidad. Por ejemplo, hace unos días estuvo en Argentina invitado por ASACOP Dick Morris, que fue asesor de Bill Clinton en los Estados Unidos, y él era enormemente visible. Y después hay algunas otras corrientes a las cuales escribo yo, que siente que el consultor político debe tener, como no tiene funciones de vocería, porque eso tiene que ver o con militantes políticos o con funcionarios públicos, debiera tener un perfil más bajo. De todas maneras, respecto de eso, hay diferentes escuelas de pensamiento, como te digo, una escuela americana donde los consultores políticos son mucho más visibles y una escuela más europea donde los consultores permanecen por detrás de las figuras políticas, a la cual, como te digo, adscribo. Entiendo que existe la otra y que no necesariamente una es mejor que la otra. Uno puede elegir alguno de los dos modelos. Yo me adscribo al segundo. Bueno, Maximiliano, partimos de una hipótesis, siempre tiene un título el programa, que la matriz política de la Argentina a 40 años de democracia está toda rota. A veces las crisis, se dicen, son oportunidad. ¿Usted ve así el escenario o es un escenario pospaso que después, como las placas tectónicas, terminan acomodándose? A ver, escuchaba con atención tu introducción, me pareció absolutamente atinado pensar que estamos en una crisis de varios niveles, ¿no? Por un lado hay una crisis del bipartidismo que luego se transforma en bicoalicionismo en la Argentina, que ha sido el esquema clásico de funcionamiento a excepción de crisis puntuales, como lo fue la crisis de 2001, que hace que en 2003, por ejemplo, el peronismo vaya partido en varios pedazos, la Unión Cívica Radical también, etcétera. Pero lo cierto es que la matriz de dos actores, de dos polos, digamos, ha sido la que ha primado en la Argentina durante mucho tiempo. Esto se ha puesto en cuestión, ya que aparece una tercera figura que parte esto sin venir de manera directa de uno de los dos polos, como sucedía anteriormente. Pero esto, claro, es producto de un contexto.
¿no? De un contexto de enorme crisis económica que ya lleva bastante tiempo, de un nivel de descrédito de los partidos políticos tradicionales muy importante, y de una ciudadanía que no está solamente evaluando de manera negativa la actualidad, sino que además tiene malas perspectivas de futuro. ¿Bien? No tiene siquiera perspectivas de que esto va a mejorar en el corto plazo. Eso genera un caldo de cultivo, digamos, para que, primero, una bronca ciudadana importante, un descontento, un descreimiento, un desánimo ciudadano, que se refleja en la aparición de figuras que son figuras tipo outsiders. ¿Esto sucede solo en la Argentina? No, ha sucedido ya en muchos países. Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, en Perú López Aliaga, Hernández en Colombia. Hay muchos ejemplos de figuras que surgen como outsiders en alguna medida como resultado de este descontento social. Entonces, ¿qué sucede? Como las elecciones se articulan entre continuidad y cambio, digo, hay ahora una disputa respecto de qué es el cambio. Si la opción tradicional, Juntos por el Cambio en este caso, o esta opción más radicalizada, si se quiere, de Milei, que intenta, con bastante éxito, al menos en esta primera etapa, apropiarse del cambio. ¿Qué saldrá de esto? Si las placas tectónicas van a acomodarse o no. La verdad que es difícil saberlo mientras se vive el proceso, ¿no? Pero lo cierto es que cualquiera de las tres figuras que acceda a la presidencia va a tener algunas dificultades de gobernabilidad importantes, o porque la ciudadanía seguirá enojada, o en el caso de asumir Milei, además porque deberá, después de haber generado una expectativa ciudadana importante en relación a ciertas propuestas, que son las más relevantes, como por ejemplo la dolarización, deberá tener mayorías legislativas que no tendrá para llevarlas adelante. El desafío para todas estas figuras, pensando que ya no habrá que acordar entre dos actores, sino entre tres, va a ser mayúsculo. Maximiliano, generalmente las sociedades producen anticuerpos frente al riesgo. ¿Los está viendo actuar en este momento? ¿Hay un tránsito de aquí hasta las elecciones que esos anticuerpos terminen produciendo algún efecto diferente al de las primarias? Claro, el punto es ¿qué es lo peligroso? ¿No? El anticuerpo, ¿contra qué ataca? ¿Contra qué se defiende, digamos? Y básicamente hay dos miradas en esto. Una, que se está defendiendo de aquello desconocido, de aquello que no conoce y no sabe en qué puede terminar, que es clásicamente lo que los partidos tradicionales en todo el mundo generan para tratar de sostener sus espacios, o justamente protegerse respecto de la política tradicional y los efectos que ésta ha generado en el último tiempo. Digo, en ambos casos se generan anticuerpos, pero son anticuerpos que chocan entre sí. En este momento, y en virtud de más allá de la cuestión valorativa de lo que uno pueda pensar, digo, la ciudadanía o segmentos importantes de la ciudadanía no están conformes con los resultados que los partidos políticos tradicionales han dado en la última década. En ese contexto, el nivel de riesgo percibido respecto de la toma de una decisión por una tercera alternativa disminuye. Disminuye porque aquellos que sienten hemos estado mal, estamos mal, los que nos quieren proponer una respuesta mejor son los mismos que han generado este problema, dice, ¿por qué no probar con otra cosa? Estoy describiendo el modelo narrativo, te diré, de las figuras de los ciudadanos que apoyan a Milei. ¿Son estos los únicos? No, nos estamos deteniendo a analizarlos, básicamente porque son un emergente. Es aquello que no se esperaba que surgiera con este volumen y que finalmente surge con un volumen importante. No debemos olvidar que las PASO terminaron en un triple empate prácticamente, con diferencias muy menores a favor de Milei respecto de las otras fuerzas políticas, separadas las tres en tan solo 2 puntos, pero la diferencia es que como el éxito se mide entre expectativas y realizaciones, la gente esperaba mucho menos de Milei. La sorpresa fue Milei, aún no ganando por un amplio margen, y las fuerzas tradicionales generaron una especie de decepción respecto del resultado que se esperaba de ellos y lo que verdaderamente obtuvieron. Y es por eso que hoy discutimos aquello que es novedoso, aquello que es diferente, y que por otra parte ha sido muy eficiente en toda esta etapa para tomar el centro de la agenda pública. Hasta el día de ayer, donde se comienza a discutir más el tema de ganancias, la agenda pública ha estado monopolizada por la discusión respecto de los temas que planteaba Milei, ya sea para atacarlos o para defenderlos. Pero se ha hablado de dolarización, se ha hablado de las temáticas que en general ha planteado La Libertad Avanza. Ahora cada una de las figuras está intentando imponer su agenda. Lo hizo en su momento Massa con el paquetazo, con el paquete de medidas. Lo hizo después Patricia Bullrich incorporando a Melconian y tratando de generar una propuesta económica
potente y lo está haciendo nuevamente más ahora a través de la modificación del impuesto a las ganancias para tratar de ganar centralidad pública. En esta etapa, hasta ahora, en términos de centralidad pública, viene ganando por goleada Milei. Pero claro, faltan más de 40 días para las elecciones, con lo cual todo puede pasar de acá a fines de octubre, cuando la gente finalmente concurra a las urnas. Dos últimas preguntas, porque sé que su tiempo es muy valioso y está con múltiples actividades en la ciudad de Córdoba. La primera está ligada con algo que me dijo esta mañana en la radio, que me quedó dando vuelta en la cabeza, que siempre el voto es emocional y no racional. A 40 años de recuperada la democracia, ¿esto no habla mal de nosotros si el voto no tiene racionalidad a la hora de ser emitido? El voto tiene dos componentes. No es que no sea racionalidad, sino que tiene un componente emocional, como la toma de cualquier decisión, ¿no? Que es importante y que es relevante. Lo que no implica que esté divorciado necesariamente de la razón o que hayan votos que sean racionales versus otros que son emocionales. Todos tienen un componente de ambos. Lo que sucede en el caso de Milei es que tiene un componente expresivo muy fuerte. Entonces, hay ciudadanos que, si bien no están a favor de varias de las propuestas que hace Milei, ejemplo, donación de órganos y varias temáticas que ha planteado él en la agenda pública, sin embargo, les parece muy relevante su surgimiento como un modo de expresión de su molestia con la política tradicional. Y al mismo tiempo, como un voto a un riesgo para darle la oportunidad de que gobierne. ¿Implica esto que él va a poder llevar adelante esas políticas de las cuales algunos de sus votantes no están a favor? Bueno, ahí está el dilema. Si él llegara al gobierno, básicamente debiera entender claramente cuál es el mandato que le dan sus votantes. ¿Le alcanzará? No sabemos. Pero si siente que el mandato de los votantes es para llevar adelante algunas de esas políticas que son enormemente polémicas, probablemente se esté equivocando. El componente expresivo del voto de Milei probablemente es mayor que el voto de Massa y que el voto de Bullrich, y deberán entenderlos los diferentes actores, ya que también es difícil a un voto eminentemente expresivo devolverle razones. Y por ahí las dificultades que está encontrando, por ejemplo, la campaña de Bullrich en ese lugar, que intenta decir, bueno, esto es medianamente inviable, acá hay una serie de propuestas. El punto es que muchos de los votantes de Milei y de los potenciales votantes de Milei no lo están pensando en términos de cuáles son sus propuestas, sino de la necesidad de un cambio y de la posibilidad de que ese cambio sea conducido por La Libertad Avanza y no por Juntos, sí. No por Juntos por el Cambio, paradójicamente. Y lo último, ¿con qué herramientas o instrumental navega hoy un consultor político? Las encuestas sirven, hay un sitio en Twitter que compila todas las encuestas que se conocen, a las que los periodistas vamos a ver qué dice hoy, y las encuestas que vi hace un rato, algunas lo dan a Massa por ganador por 10 puntos, en otras lo dan a Milei ganador por 10 puntos, en otras ubican a Milei en tercer lugar y a Patricia Bullrich con Massa pasando a la segunda vuelta. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan ustedes? A ver, utilizamos diversos instrumentos de investigación social en general. Hay que diferenciar un poco entre las encuestas que se publican y las encuestas que se hacen. Entonces, porque en el medio, digamos, a veces hay algunas que se realizan de manera técnica, otras que no tanto, otras que se disfrazan de una herramienta de marketing político y algunas que buscan realmente comprender lo que en la sociedad sucede. ¿Es la única herramienta? De ninguna manera, y está bastante puesta en cuestión en esta etapa, sobre todo en situaciones como la que vivió la Argentina, que es de algún emergente outsider con una especie de voto oculto, etc. ¿A qué recurrimos? Encuestas domiciliarias, encuestas telefónicas, encuestas online, investigación cualitativa, focus group, entrevistas, monitoreo de redes sociales, entrevistas en profundidad. Hay un enorme abanico de herramientas que nosotros utilizamos. Ninguna de ellas es perfecta, todo nos permite tener alguna de las perspectivas de lo que está sucediendo y en algunas ocasiones, como sucede con las encuestas, en situaciones como esta, pasó con Bolsonaro, por ejemplo, también en Brasil, cuando hay voto oculto, la gente se niega a responder, encuestas, son perfectibles. Ahora, la base de conocimiento sobre la cual se construyen los consejos que nosotros damos como consultores políticos es múltiple y en esta etapa, digo para que se den una idea los televidentes, lo que se publica en términos de investigación social es la punta de un iceberg de investigación que se construye. O sea, la mayoría tiene efectos estratégicos, efectos tácticos, ver lo que está verdaderamente sucediendo sin que esos datos se publiquen para tomar decisiones estratégicas. Pero el arsenal es múltiple, está siempre en revisión y de hecho desde la Asociación Argentina de Consultores Políticos estamos permanentemente discutiendo y rediscutiendo estas herramientas para tratar de construir una base lo más sólida que se pueda de conocimiento para dar
básicamente los mejores consejos y establecer las mejores estrategias. Para despedirlo le hago la pregunta que no le han hecho nunca. ¿Quién gana las elecciones, Maximiliano? Me encantaría saberlo. Primero, si lo supiera no lo diría. Segundo, creo que hay que ser muy cauto en términos de, sobre todo en situaciones tan movidas como esta. Primero, hay una cuestión. ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? ¿Es probable que haya segunda vuelta? Sí. La única forma en que nosotros vemos que no haya segunda vuelta es que gane Milei. Esto ya es una cuestión. El único que podría ganar en primera vuelta es Milei. Si hay segunda vuelta, decía un colega, que a los balotajes los carga el diablo. ¿Por qué? Porque básicamente, así como en las generales se suele tomar decisiones en términos positivos de apoyo, en el balotaje el voto negativo cuenta mucho. Entonces, en muchos casos, y hay muchas experiencias, entre ellas en Argentina, que hay gente que emite su voto no porque quiere que gane A, sino porque quiere que pierda B. Entonces, dependiendo del escenario que se dé, es probable que hayan corrimientos importantes de votos entre una elección, la elección general, donde hay más opciones, y una segunda elección donde hay solo dos, y probablemente el voto negativo pueda llegar a primar. Maximiliano, un gusto. Muy amable por este contacto. Un placer. Bueno, ahí estaba el presidente de la Asociación de Consultores de la Argentina que está desarrollando actividades. Hay una jornada en la ciudad de Córdoba. Bueno, las tres personas que nos van a ayudar a completar el análisis tienen implicancia política, porque además de ser licenciados en ciencias políticas, trabajan en estructuras políticas. Bueno, voy a empezar con la dama. Soledad, es un escenario complejo, difícil, la política lo padece, lo disfruta. Es un escenario complejo. No sé si, no difícil, no diría difícil, pero es complejo. Es complejo por lo que decía recién Maximiliano, lo que decías vos al inicio del programa, los partidos tradicionales no supieron dar respuestas urgentes a lo que la sociedad necesita hoy en día. Entonces me parece que ahí aparece en escena este tercer actor que es Milei, que supo captar de alguna forma lo que la sociedad quiere escuchar, lo que el electorado quiere escuchar, y armó un discurso. Es un fenómeno rarísimo de analizar, porque Milei empieza y termina en él, ¿no? Sí. Porque cuando uno va a las elecciones territoriales, no tiene nada que ver. Le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. De hecho, mal. el domingo Sí. en Santa Fe. ¿no? 6 y pico %. Claro, Sí. no tiene nada que ver con la proyección de él. Es el peso de su figura. Claramente es lo que lo impulsa. Y Que además es una figura que está llena de fisuras, ¿no? Sí. Porque es atacable, cuestionable desde múltiples aspectos. Pero bueno, también es cierto que del otro lado está esto, ¿no? Sí, y que la deja. política tradicional no logra ser perdonada por la sociedad. No logra dar respuestas a los problemas que tiene hoy la sociedad, a los que tiene hoy la clase media, la clase de menores recursos. Entonces creo que ahí es donde él supo captar la atención. Y como decía Tomás recién, también es algo totalmente personalista, no tiene una estructura, no tiene un partido que lo acompañe. Veremos, ¿no? Porque a veces las estructuras de los partidos funcionan como maquinarias muy eficaces electoralmente hablando. Sí. ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y eso influye en el día de las elecciones, ¿no? Sí, también tendemos a sobreestimarlas un poco. Sobreestimarlas. Sí, a sobreestimarlas a las estructuras, porque lo que pueden... Es uno de los puntos de los interrogantes que plantea esta especie de segunda vuelta, que es la elección general. ¿Cuál va a ser el peso de las estructuras? Pensando sobre todo en algún votante que no puede haber ido a votar, que no va a ser tan menor, porque yo estoy casi seguro, una de las pocas certezas es que la participación se va a incrementar. Sí. Va a pasar de un 69 a un 74, 75. Puedo refutarte el de la cuestión de las estructuras que están sobreestimadas. En Córdoba no pasó eso, que la estructura política del peronismo terminó revirtiendo en resultados que todos daban por hecho. En Córdoba Gana de capital, Loredo. Me parece que estamos subestimando un poco el votante. Digo, la gestión de Martín Yayora en ese caso estaba muy bien valuada. Pero no era el candidato ya. No era el candidato, Era Passerini. pero era Passerini. Sí. Me parece que la figura, por ahí de Rodrigo Loredo, sin entrar en polémica, era lo que estaba un poquito sobreestimada. Ah, ¿sí? Digo, pensar que todo el mundo cambió de opinión producto de llevarlos arreados, me parece que es subestimar al votante. No digo de llevarlos arreados, pero digo de activar la estructura. Sí. Uno vio en las redes sociales que hubo un trabajo los últimos 10 días muy intenso, con Yayora a la cabeza. Pero seguramente. De motivación política. Y Y eso de es llevarlo. estructura. No podés motivar si no tenés estructura. No, eso es real. Pero decir que solo el peso de la estructura dio vuelta a la elección en Córdoba Capital,
Me parece que en ese caso hubo una evaluación verdaderamente positiva de la gestión. ¿Por qué crees, Soledad, que le cuesta a la política tradicional, a los partidos políticos tradicionales, lograr volver a convencer? No sé si es que cuesta volver a convencer, sino que cuesta que la gente se involucre, que la gente participe. Ha descreído del partido como institución. Entonces hoy se vota más a la persona que al partido. Se vota más a lo que aparece en redes sociales, como decía Yarlora, o un videito de TikTok, que las propuestas. Es como que ha pasado, me parece como que se ha corrido de eje, que ahí está el problema. Y puede ser que el partido tradicional no es que no dé respuestas, no da las respuestas que la sociedad necesita respuestas urgentes. Y podemos decir que los últimos 2 gobiernos presidenciales no dieron respuestas a esta situación social, que cada vez se empeora. Lo que es la clase media cada vez deja más su nivel, su calidad de vida por la situación económica, la situación inflacionaria. Entonces, como que uno vota más racional, más emocionalmente. Son muy jóvenes, son muy chicos, pero lo que se está ofreciendo como alternativa a eso es menemismo, volver a algo que fue mucho peor que los últimos 2 gobiernos. Entonces, no entiendo yo esa explicación. El profesor que transitó los 40 años de esta democracia, lo va a saber Mira, yo tengo interpretar una a lo que coincidencia parcial con lo que decía Maximiliano. Sí. Yo denominé el voto de las PASO un voto bajo estado de emoción violenta. Lo comparé metafóricamente con la figura atenuante del homicidio. ¿Por qué? Porque los estudios que venía realizando justo antes de que me invitara al programa, entre ellos algunas consultores que han hecho estudios cualitativos más que cuantitativos, bueno, se puede inferir que Milei arrasó en el segmento etario que va de 16 a 39 años. Y representó cabalmente esto, es decir, lo emocional por sobre lo racional. Sí coincido en que el voto se compone de los 2 aspectos, pero acá hubo una primacía notable. ¿Por qué? Porque frente a las consultas el 47,3% era bronca, indignación, enojo, desesperanza. Es decir, había un componente de sentimiento emocional muy fuerte para definir el voto por Milei, ¿no? Que disminuyó en el grupo etario que va de 50 a 60 años y mínimo en los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque la respuesta del primer grupo etario nació con la democracia, es decir, no conoció otro sistema que no sea el democrático. Los de 50 y 60 en adelante conocieron el proceso y conocieron la crisis de Rodrigazo para acá. Habiendo entendido la justificación, estoy seguro que Tomás, y estoy seguro que Soledad han leído qué pasó en los 90, qué pasó antes, digo. Claro. No puede ser justificativo no haber vivido ese momento para no entender lo que pasa. Es como si llegáramos a decir, llegamos hasta acá, pero no sé qué hizo San Martín. Vos lo has dicho, leído. ¿Cómo que no sabes qué hizo pero San no está Martín? el compromiso. Es decir, digamos, en el caso de ellos, sí, porque hay una formación y un interés particular en la comprensión histórica. Pero otro de los elementos que daba la encuesta, por ejemplo, para tu asombro, le preguntaban, ¿creen que un gobierno autoritario que pueda resolver los problemas de la democracia sería viable? Sí, le contestó el 43, y pico %. Es decir, estamos hablando de un porcentual importante que en definitiva tal vez no conozca exactamente qué significa gobierno autoritario, pero con tal que resuelva los problemas está bien. O sea, por eso la PASO tiene una lectura de muchos factores que creo, de acuerdo a la historia reciente que tenemos, 2011, 15, 19, que coincido con lo que decía Tomás, un crecimiento va a haber, pero también... De la participación. De la participación. Sí. También va a crecer el voto racional, que tiene que ver con lo que vos decías. Cuando uno analiza voucher para educación, voucher para salud, es decir, privatización de 2 políticas de Estado tradicionales, privatización de los ríos, venta de órganos y libertad de portar armas, y me puse en el trabajito de ver en qué país del mundo había algo similar, no lo encontré. Ni en los más liberales, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ni en los más capitalistas. Es decir, la idea de que el liberalismo representa en realidad eso es una falacia. El liberalismo nunca, de Adam Smith y John Locke hasta acá,
nunca consideró la inexistencia del Estado o la falta de Estado, digamos, ante una serie de demandas sociales. Fíjate vos que Stiglitz, ustedes se van a acordar, Stiglitz fue un CEO, entre comillas, del Banco Mundial, un tipo que escribió el famoso libro El malestar de la economía, bueno, tuvo varias presentaciones, tuvo una definición tan sencilla y tan cierta. Dijo, la mano del Estado llega donde no llega ninguna otra mano. Y es verdad, es decir, no podés atacar al Estado para lograr convencer y tener más votos, haciendo una capitalización de esa bronca, como bien decía vos, ¿qué pasó con Menem? Sí. Menem ponía el ejemplo de Telecom, de Entel. Tengo que hacer una pausa, pero me gusta que trabajemos la idea del voto emocional y el voto racional, porque hay un componente que ha surgido que está ligado con el voto malvinero, ¿no? El propio Milei en su momento había dicho que se identificaba con las políticas de Margaret Thatcher, que en términos económicos fueron neoliberalismo, ¿no? Con altos niveles de desocupación, caída del salario en Inglaterra y le salvó una guerra, ¿no? Tal cual. Cuando estaba desesperada, complicado en su política. Iba camino al voto negativo, el voto de censura en el Parlamento. Estaba por ser eyectada de su cargo y le salvó la guerra. Esa guerra que generó, de hecho, nos costó mucho en vidas humanas. Bueno, la propia futura canciller de Milei, si gana, la economista Mondino cordobesa, ha dicho que hay que respetar la voluntad de quienes habitan las islas. Y yo lo contrastaba con la lógica de Milei triunfando en Malvinas, en la Antártida, en Marambio, ganando por el 60% de los votos. Gente que está ligada a la causa de Malvinas, gente que debe ser malvinera o que tiene a la soberanía de la nación como una de sus principales banderas. Y votan a este señor. Sí, también ha habido una ruptura, Guillermo, de los componentes de las Fuerzas Armadas también con los partidos tradicionales. Me parece que ahí es un punto que no podemos dejar de soslayar. Entonces, tampoco sin perjuicio de lo que tiene que ver con una fuerte crítica a lo que fue en su momento la última dictadura cívico-militar. Digo, tampoco ha habido propuestas de las fuerzas tradicionales, como no ha habido propuestas en un aspecto social, económico, tampoco ha habido una propuesta superadora para las Fuerzas Armadas que caen en la general de ley. Digo, una medida, por ejemplo, a mí me parecía excelente en su momento, como la nacionalización de FADEA, no se llevó a cabo en una verdadera política de defensa más seria que hoy por hoy lleva a que las Fuerzas Armadas estén en un estado bastante catatónico, como está la economía, la sociedad. Pero Milei tampoco ofrece esa política. No, claramente. Pero tampoco le ofrece entregarle las Malvinas a los ingleses. Es un disparate, pero tampoco ofrece respuesta de lo social. Desde lo económico dicen cualquier barbaridad. Digo, las Fuerzas Armadas, en cuanto al describimiento de la política tradicional, caen en las generales del resto de la sociedad. Bueno, digo, con la barbaridad que dice Milei del Papa, el componente del voto, llamémosle religioso, más afín a la Iglesia Católica, salvo un sector como puede ser los curas obreros, los curas villeros. ¿Estamos seguros cuál es el componente si no hay un alto componente de la señora que va todos los domingos a misa que termina votando a Milei? Probablemente haya un porcentaje alto ahí. Digo, y sin embargo Milei dice barbaridades del Papa, insulta a la justicia social, lo que podrían ser banderas de doctrina social de la Iglesia. Digo, ¿nos lo preguntamos eso? Bueno, yo no soy en ese sentido tan proclive a simplificar el análisis porque también los genocidas comulgaban. La Iglesia Católica los comulgaba, ¿no? Sí. Y nadie se preguntaba en ese momento. Para nada. Eran disciplinados, fieles católicos y a la noche salían a guardar gente dentro y nadie decía nada. Torturaban gente, con lo cual no necesariamente muchos de los que generan la desigualdad social después la expían con una solidaridad acotada regalando un poco de mercadería, ¿no? Una caridad encubierta. Caridad encubierta. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos seguimos analizando esta matriz política rota y qué podemos hacer nosotros para reconstruirla, porque también no quiero nunca sacarnos la responsabilidad a todos los actores de la sociedad.
Y el ciudadano de a pie también es responsable, porque lo más fácil es escaparse por la tangente y echarle la culpa a los políticos. Pero los políticos no vienen de un lugar y se instalan entre nosotros, surgen de nosotros. Lo seguimos analizando tras la pausa. Seguimos en este debate, así son las cosas, escuchando las muy interesantes reflexiones. ¿Qué pasa dentro de los partidos políticos? Todos tienen contacto frente a este fenómeno. ¿Están movilizados o les da energía el desafío de enfrentar la crisis del sistema? Sorprendidos, en el caso nuestro, sorprendidos. Nos pasó el domingo ese de la fiscalización. ¿Sorpresa que me inmoviliza? ¿O no, sorpresa que dice, bueno, hagamos algo? Hagamos algo, no podemos permitir esto que está pasando. Ese domingo de la elección estaba de fiscal general en una escuela y siempre nos pasa, uno ya se conoce, hace años que viene fiscalizando y ya siempre son los mismos colegios, entonces siempre felicitas al otro o el otro te felicita, pasa siempre lo mismo. Más allá de que sea de otro partido. Y nos pasó el domingo ese que terminaron las elecciones a las 20 horas, que terminamos con los del Partido Justicialista, como los dos dándonos el pésame de alguna forma, como diciendo, ¿cómo puede ser? No la vimos venir. Claro, pero aparte estábamos adentro del aula contando los votos y era Milei, así, pero sorpresivo de los dos lados, porque uno ya más o menos va viendo dentro de una mesa. Y nos pasó eso que nunca nos había pasado. Entonces fue una sorpresa. Si bien se sabía y las encuestas hablaban de una tendencia, pero nunca de algo así. Y habíamos estado un mes antes de elecciones para gobernador, que había sido otro los números. Entonces, sorprendidos y movilizados porque... Tomás, ¿vos abonás la idea de que fue un ramalazo de las PASO para llamar la atención a la política tradicional o un estado de opinión persistente? A ver, hay seguramente un fuerte llamado de atención, pero... Para mí hay un estado de enojo que continúa y que, no digo que se va a profundizar, pero que va a persistir, pero no me cabe la menor duda, Guillermo. Sí, probablemente, en esto decía Maximiliano, se generen algunos anticuerpos de aquel votante que un tanto espantado con las ofertas de Milei, por así decirle, concurra a votar en contra, y ahí me parece que Massa puede capitalizar un poquito. Hay algo a favor de Massa que está ocurriendo, por lo menos que yo lo veo periodísticamente. Ha hecho en un mes, con que Alberto Fernández hubiera hecho en su mandato la mitad de las cosas que hizo Massa en un mes, para gestionar con los Estados Unidos, buscar ir a un lado, ir al otro. La exposición. Sí, la exposición y la acción política. Sí, podemos coincidir o no. Después tenés la inflación del 100. Sí, ese gran problema. Bueno, pero aquí lo podés ver como medio vaso lleno o medio vaso vacío. Podés decir, che, en ningún sistema político alguien que es responsable de una inflación del 120% es competitivo electoralmente. Sí. Bueno, esa es la lógica del vaso medio lleno. Después decir, no va a ganar con el 100. No, pero el vaso medio vacío. Me parece que es el otro fenómeno. Vos lo citabas. Durán Barba se animó a hacer una predicción, le dijo que Massa podía ganar. Realmente. ¿Ustedes le creen a Durán Barba? No. Digo, lo está diciendo un consultor estrella. No quise que yo coincida con él. Cuando ganó el macrismo en el 2015. Pero bueno. En la otra no. Que dijo que dudaba mucho que Macri pudiera ganar. Sí que iba a ser una gran elección. Bueno, lo dijo así. Sí. Por eso te digo, y ahora dijo eso. Y es cierto, cuando vos decís una economía con inflación del 120, el ministro de Economía y candidato, sacar 6 millones de votos, formó parte de la sorpresa. En el caso mío, me sorprendió el resultado. También hay 2 o 3 cuestiones. Sí. Una, que primero nos quedamos con el primer impacto visual que tenemos, el primer resultado, el que aparece en el escrutinio provisorio, que era mucho más abultado que después terminó siendo. Sí, se redujo. En eso me parece que hay como un impacto de la visual que nos termina a todos medios que anodando en ese sentido. Por eso especulan tanto con el resultado. No tiremos este primer resultado. Claro. Porque... Y digo, Massa, para mí lo que puede llegar a capitalizar son los anticuerpos del espanto de Milei, más que lo que él puede hacer, le diría Guillermo.
toda esta cuestión de todas las locuras, por así decirlo, de Milei, y esto que Pagni dice, un muchacho fisurado, que es durísimo Pagni. Sí, sobre lo que puede ser Milei. Claro. Aunque ahí hay un ataque hacia Milei de los mismos que lo empoderaron. Que lo empoderaron ¿no? y que lo levantaron. Que lo levantaron hasta ver hasta dónde podía llegar buscando minar al gobierno, porque lo que se estaba buscando era socavar al gobierno. Sí, la veo un poco más complicado a Juntos por el Cambio, en el sentido de que la visión que, digamos, terminó primando en la interna fue el sector más duro de Juntos por el Cambio, que en varios aspectos se termina pareciendo al discurso de Milei. No digo en lo económico, claramente desempolvarlo Melconian es una estrategia. ¿Para qué ir con la copia si tenés el original? Bueno, esto que dice Milei, faltándole respeto totalmente a la otra fuerza, que uno no lo comparte, pero digo es eso, es el voto de primera opción, el voto al ganador. ¿Para qué vas a votar al que sacó 17? Puedes votar a mí que saque 30. Ahora, ¿cómo se concilia, se lo pregunto a Gustavo, cómo se concilia que, bueno, el sistema político está roto, pero uno ve en las provincias, ha sido muy racional casi todo lo que ha sucedido? Estoy pensando en algún resultado excepcional que haya roto los pronósticos. El de San Juan puede ser, Sí, San Juan. pero hay una serie de acciones deliberadas, de errores autoinfligidos del peronismo por la intervención de la puja. Corte. Sí, Claro. con la puja entre Georgia y el gobernador Sí, saliente. gobiernos provinciales golpeados. Sí. San Juan, Sí. Chaco y... Chaco todavía no se resolvió. No se resolvió, No se pero- resolvió, pero San Juan, básicamente, lo de Santa Fe era bastante previsible, porque además ahí hubo una conjunción de fuerzas políticas que Sí. son difíciles de explicar desde aquí, lo entienden sobre todo los santafesinos. Es decir, que no ha habido una ruptura con la política en la mayoría de los distritos o municipales, salvo excepciones mínimas. ¿Por qué ocurriría a nivel nacional? Este es el precio de ser unitarios. Porque, dicho en broma, dicho un poco en serio, digamos, vos tenés una autonomía de las provincias que le permite a los gobernadores, vía recursos propios, vía coparticipación, formular política, entre comillas, con cierta soberanía. Vamos a decirlo de esta manera. No son soberanos, son autónomos, pero lo pueden hacer con cierta soberanía. Hay un vínculo más cercano con el elector y un vínculo más cercano con las demandas, ¿no? Que también se descentraliza en vía municipio. El problema es que la nación es la gran concentradora de los recursos y es la que en definitiva termina influyendo positivo o negativamente en la provincia para la realización de las gestiones. Y está claro que la gente, a lo largo de 40 años de democracia, si algo se ha crecido, es que vos lo ves con qué exactitud votan para un signo político en lo municipal, tal vez signo contrario Gestión, ahí. en la provincia de la gestión. Hay gestión, ¿no? Y ahí tenés, exacto. Es La decir, provincia es gestión, pero también influyen otras cosas, ¿no? no, sí, sin lugar a La dudas. lógica dominante en las provincias, en algunas Sí, provincias, pero- que es de disciplinamiento al poder presente. ¿no? Exacto. Tampoco Eso, han sí. aparecido en esas elecciones provinciales figuras rupturistas. Sí. Entonces eso me parece que tiene que ver. Milei es una figura rupturista. Digo, y no me sorprende esto en el sentido de que, por ejemplo, en Francia o en Europa, uno ve que aparecen figuras rupturistas. Piensa en las elecciones de Francia, en el caso de cuando aparece muy fuerte Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen. Y hace gran elección a nivel nacional y después uno ve que sus partidos a nivel distrital en las legislativas Le va le mal. va flojo. Mélenchon, el candidato de la izquierda dura, hace grandes elecciones y después cuando no está en peso su figura, y le va flojo. No lo veo tan disparatado eso. Vos lo descubrís cuando ves quién es el sujeto imputado de los problemas económicos. Es el Estado Nacional, es decir, la inflación. Sí, no lo se lleva culpan al la- gobernador de Se Córdoba. lleva la Sí. centralidad del Estado Nacional. Lleva la centralidad, la seguridad. También se le imputa a nivel nacional la difusión de los problemas con el narcotráfico, que son graves ya en la Argentina. También se lo achacan al gobierno nacional. Es decir, esto de que los grandes temas nacionales están concentrados en Buenos Aires, por eso arranqué de diciendo somos unitarios en el contenido y federal en lo formal, impacta en este sentido.
Me interesa en el final pedirles una reflexión en torno de qué calidad de ciudadanía tenemos tras 40 años de democracia. Esta mañana me dijo algo en la radio, ahora no se lo pregunté a Maximiliano, dijo, ojo que esa idea de que la sociedad o los pueblos siempre votan bien no es cierta. A veces los pueblos se equivocan. ¿Tenemos mejor ciudadanía que hace 40 años? Sí, más madura en el sentido democráticamente, de reclamar sus derechos, de salir a la calle por cualquier situación. A la hora de reclamar derechos, pero a la hora de ejercer sus obligaciones como ciudadano, ¿tenemos mejor ciudadanía? Sí. ¿Coincidir? Sí, yo veo una sociedad un poco más desmovilizada de lo político. La veo en algún aspecto, no sé si quebrada, pero mucho más debilitada. Esto de que está votando menos gente, la verdad que me preocupa. Y la política no está en un buen momento. No sé si decir que está en terapia intensiva, pero necesita reconciliarse con la sociedad. Y la sociedad necesita reconciliarse con la política, urgente. Me parece que ese es el gran problema. Sí, y puede ser que la gente esté más desmotivada para ir a votar, pero también tenemos que ver que la gente tiene un descreimiento, tiene un nivel de incertidumbre en el día a día, entonces por eso a lo mejor no participa de un proceso electoral, pero no porque pero me parece no sea madura, sino que... pero me parece que estamos en un momento tan malo en ese sentido, que se están poniendo en jaque, o en este caso Milei nos marca la agenda, de algunas cuestiones que ya creíamos estar medio superadas. E incluso el aspecto democrático. Yo creo... Sus últimos yo creo, 20 segundos porque se terminó el programa. Voy a disentir con los colegas, no. Yo creo que estamos más en una categoría de usuarios y consumidores que de ciudadanos. Bien, coincido. Es decir, la política misma está vista como un producto de consumo y el mismo Milei es un producto novedoso con un buen merchandising. Y eso ha degradado por muy lejos la categoría ciudadana. Les agradezco que hayan venido. Es muy posible que los vuelva a convocar dentro de un mes para ver si cambió el escenario, porque también hay otra cuestión que vivimos, la volatilidad, ¿no? Sí. En una semana acá en este país cambia lo que en Bélgica tarda 10 años, acá lo cambiamos en una semana. Gracias por venir. Puede tener alguna marcamos tendencia, claro, marcamos tendencia. Algún descenso del nivel de incertidumbre. Muchísimas gracias por venir. Muy amable. No, gracias por la posibilidad. A ustedes por estar ahí. Nos encontramos mañana a las 19 con otro debate. Así son las cosas.